Bueno, primeramente muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Latacunga, soy de la comunidad de Ponce Quilatoa. Es cerca de la laguna, de aquí 5 minutos estamos en la laguna. Bueno, hace 38 años yo he empezado a vivir aquí. Antes de 38 años este lugar era como desierto, que nadie vivía. Estábamos, nosotros fuimos los primeros. Y en ese rato era triste, ¿no? Para vivir solos. Y no teníamos nadie. Tenía una hija que se llama Dorita Latacunga. Ella era triste cuando bajaba toda la gente de aquí 1 kilómetro más abajo. Hay población como la comunidad. Pero aquí en este lugar era como desierto para pastos de animales. Después la gente, como nosotros, éramos jóvenes en ese tiempo y teníamos de dónde vivir y no teníamos. Igual la comunidad nos dio un pequeño terreno para empezar a vivir. Yo fui primero, uno de las comunidades, y después seguía viviendo como 2 años o 3 años por ahí. Y justo unos turistas vienen y llegaban acá los turistas. Y nos dijo, Humberto, haga una posada. Y bueno, yo no sabía, yo no salía a ningún lado. Era difícil, ¿no?, para hacer posada. Después nos dijo, hágalo, inténtalo. Bueno, yo tenía una casa pequeñita y ahí lo hacía unas camas, hacía lado a lado, pero no cama, sino pajas de la comunidad. Hacíamos una cama en el suelo y los turistas tenían bolsos de dormir. Y ese rato no teníamos cobijas, era muy difícil, ¿no? Y después empezamos y la gente, los turistas vienen, empezamos poco a poco. Y eso está como 33 años, lo que me fui del turismo, que nos empezamos. Y por una idea de unos franceses, que es un profesor de escuela, no, es la Universidad de San Francisco. Se llamaba, creo que es Teo. Ellos nos ayudaron por una idea. Igual yo hacía pinturas, como esta es la pintura. Y la pintura está como 35 años que estoy haciendo la pintura que yo hago. Y seguía haciendo la pintura y venían los turistas. Y así empezábamos. Después viene creo que son unos 30 años que empezaron la organización de la comunidad. Vieron lo que hacen nosotros. Yo, el José, el Andrés que se murió, éramos los 3 que hacíamos la pintura. La gente vieron lo que pinta, lo que hace los cuadros, y en ese tiempo vendíamos bien, ¿no? Y la gente ven y nos hacen una asociación. Primeramente hicieron una asociación. Después hicieron un poco más, después de años hicieron organización. Y después la gente, igual sí estábamos bien. Y pintábamos, todo organizábamos y teníamos unos proyectos para entregar como Maquita, que es una MCCH. Ellos nos ayudaron a llevar a otro país las pinturas, que vendíamos bien y estábamos bien y seguíamos pintando. Y después vino antes los presidentes de la República y de la derecha. Ellos, claro que decían, vamos a hacer el proyecto, vamos a ayudar, nunca nos llegaba. Pero Correa, que saben
hasta el momento la gente, cuando hace trabajo, mejor se odia. Cuando roban, la gente no se dice nada, ¿no? Peor. Y en ese tiempo, en los 10 años que trabajaba el Correa, estábamos bien, todo bien, hacíamos proyectos, igual seguíamos trabajando, y yo para esta hostería Alpaca Quilotoa, mejoraba con créditos por el gobierno y trabajaba con Banco del Estado. Éramos bien, pagábamos bien, pero lastimosamente al 2018 salió el gobierno, después de los otros gobiernos ya no querían saber a la comunidad. Peor, es que ellos hacían para ellos, como los ricos, ellos hacen solo para ellos. Y nosotros ya quedamos peor de la pandemia, y nos quedamos peor, más el turismo que nos baja. Todo esto estamos bien complicado, pero ahí seguimos luchando, nuestro esfuerzo para nuestros hijos, hemos dedicado como la pintura, como el arte, y seguimos, ¿no? Bueno, el proyecto, y ellos nos ayudan como de la maquita. Bueno, hoy en día tenemos los hijos que están preparando, ellos ya nos hacen. Antes la gente no estaba preparada y solamente hacían los de la institución. Ellos dicen que hasta el momento igual hay, tanto en la institución, ellos aprovechan más. Para la comunidad da un poquito. No es o sea, no le da totalidad del proyecto. Ellos aprovechan diciendo a la comunidad, pero no es la realidad que comparte todo. En el proyecto ellos le dan como en economía, ¿no? Más o menos para el hotel, creo que le dio como 500,000, y así nos ayudan. Y también nosotros ayudamos al proyecto. Va conjuntamente tanto MSH o tanto institución, tanto la comunidad. Sí, es muy bien, porque en el proyecto comunitario, ellos hacíamos una minga, y toda la gente, creo que estábamos en ese tiempo como 130 socios. Cada día turnábamos a una persona, y por ejemplo, yo un día de trabajo, al otro día de trabajo, y así seguíamos trabajando en la comunidad, y éramos bien. Bueno, de eso hace un momento, como le mencioné, desde 2007 hasta 2018, 2017 hasta el 18 estábamos bien. Ellos nos ayudaron, tanto el ministerio, tanto el gobierno, y apoyaba a la gente de las comunidades, y había proyectos que hacían obras como la carretera, salud, de todo. Ahí había muchos trabajos. La gente trabajaba, no nos migraban. Hoy en día, desde el 2018, estos 3 gobiernos nos cambian, y no hay recursos, peor para el trabajo. No hay trabajo, mejor han migrado, y hay otra gente que salen a robar, como no hay trabajo. ¿De dónde van a comer? Es dura la vida, y por eso la gente se migra, y la gente de campo que hace trabajo y saben trabajar, ellos se migran y hacen trabajo. Es la pandemia, y igual hubo un pequeño
con todo esto, más la delincuencia. Cuando no hay trabajo es la delincuencia. La gente, ¿de dónde va a trabajar? No hay trabajo. ¿Qué toca hacer? Ellos salen a robar. No hay de dónde trabajar. Cuando el gobierno sabe, hace proyectos, trabajos y todo el mundo se ponía a trabajar y tiene sus dineros a la familia y ya se puede vivir. Y hoy en día ya estos 3 gobiernos es duro la vida que no hemos podido. Peor, sigue peorando y no sé a dónde vamos a salir. Hay 2 opciones. Igual sin turismo hay en la comunidad, pero no hay mucho trabajo. Con el turismo hay muchos trabajos y más la gente se enfoca a la comunidad, más se dedica a la comunidad. Pero sin la comunidad, cuando no hay recursos es un poco difícil. Pero si hay una organización que la gente que no tiene turismo, igual sí mantiene.